Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Sáenz Peña y de todas las emisoras que se mencionan en la presentación del programa. Vamos a comenzar nuestro ATECH Informa de hoy con, toda la información que tenemos para compartir con ustedes. Vamos a recordar que está el cronograma de pago de sueldos del mes de junio anunciado para los pasivos el 1 de julio, sería el día martes, ¿no?, de este 2025, a partir de las 21 por cajero automático. El día 2 de julio, el día miércoles, para los empleados estatales en actividad. Vamos a señalar y vamos a felicitar a los colegas que han sido electos en las elecciones para la Junta de Clasificación de Nivel Primario de Resistencia, que a partir de acá debe quedar normalizada en el menor tiempo posible a raíz de esta intervención que decimos que está atravesando una situación anormal, como lo denunciamos oportunamente, a raíz de una medida arbitraria, ilegal, de la ministra de Educación, con su resolución 1183 del 7 de marzo, por la que intervino dicha Junta nombrando a los 4 integrantes a dedo. Hoy, con las elecciones resueltas, con los colegas electos, la Junta de Clasificación debe normalizarse con la asunción de los colegas en el menor tiempo posible, habida cuenta del marco de irregularidad y de los tiempos todos desfasados respecto de las elecciones para esta instancia en particular. Hacemos votos para que definitivamente, en el menor tiempo posible, una vez que estén el escrutinio correspondiente definitivo de la Junta Electoral Docente y proclamados los colegas que han resultado electos, puedan asumir sus respectivos cargos en la Junta de Clasificación de Nivel Primario, sede Resistencia, que arbitrariamente al día de hoy, por una decisión al margen de la ley, del estatuto del docente, de la propia titular de la cartera educativa, ha sido intervenida desde el 7 de marzo y hasta el día de la fecha. Recordemos que la Cámara de Diputados ha convocado a una interpelación a la ministra de Educación a requerimiento de las entidades gremiales docentes, habida cuenta de esta situación arbitraria, irregular, ilegal de la intervención de la Junta de Primaria de Resistencia, justamente para requerir. En principio era, como lo habíamos planteado desde ATECH y las distintas entidades gremiales, la necesidad de retrotraer esa situación, dejar sin efecto esa intervención que sienta un precedente nefasto para el sistema educativo de la provincia del Chaco, que jamás ha atravesado una situación de estas características, donde de manera autoritaria un ministro de Educación, una ministra en este caso, resuelve por una resolución propia intervenir una instancia electiva docente, donde se juega nada más ni nada menos que la carrera de cada colega, abarcado en este caso por esta Junta de Clasificación. Así que lamentamos que la Cámara de Diputados se haya tomado demasiado tiempo para convocar a la interpelación a la ministra de Educación, porque centralmente este era un tema, digamos, por el que debía responder la titular de la cartera educativa, y la interpelación la fijaron para después de las elecciones, cosa de que ya esté el puente de plata atrasado como lo está, para que definitivamente la respuesta a cualquier pregunta de la ministra Naidenov sea: ya está resuelto el tema y los docentes electos van a asumir tal fecha, digamos, ¿no? La verdad que lamentamos los tiempos que se toman nuestros representantes del pueblo en la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco,
como lamentamos también que definitivamente se sigan tomando todos los tiempos para responder positivamente como deben responder, por ejemplo, a la corrección del cálculo del haber jubilatorio del segundo cargo docente, que desde ATECH venimos planteando en el seno de la legislatura justamente un proyecto de ley desde junio del año 2017. ¿Para qué? Para que se corrija ese cálculo del haber jubilatorio en el segundo cargo docente, para que deje el INSEP de calcular arbitrariamente y en perjuicio del docente que en actividad tuvo 2 cargos permitidos por la ley o un cargo jerárquico y 12 horas cátedras. Resulta ser que cuando se van a jubilar, el cálculo que se les hace es en el primer cargo sobre la base de los 10 mejores años para su jubilación, ¿no? Pero al segundo cargo, mal llamado segundo cargo para nosotros, pero a ese segundo cargo se lo prorratea por toda la carrera docente, tirando abajo el haber jubilatorio, achicándolo al extremo, decimos, ¿no? En perjuicio del colega, por supuesto, que va a jubilarse con esa situación. Y en un acto de verdadera injusticia, habida cuenta de que ese docente, cuando tuvo esa situación en su vida de docente activo, ha aportado exactamente lo mismo de manera proporcional para el primer cargo que para el segundo cargo. Entonces, queremos saber, y nadie nos ha respondido hasta el día de hoy, dónde van a parar esos aportes que hace el colega docente en ese segundo cargo durante su vida de trabajador activo. Nadie sabe, nadie responde y todavía siguen mirando para el costado respecto de esa situación. Y todavía después vienen a pretender, al margen de la ley y de la Constitución, a jubilar compulsivamente a miles de docentes de la provincia del Chaco, como se ha pretendido con aquellas intimaciones que ha hecho la ministra de Educación en el mes de mayo último, con a través de la plataforma Tu Gobierno Digital, a la cuenta de miles de docentes de la provincia, para que en un plazo de 5 días apretaran el botón para jubilarse o los van a jubilar de oficio. No, señora, no corresponde, no existe la jubilación de oficio en la provincia. Lo que sí debemos decir que, bueno, el grueso de los colegas que han sido intimados han acudido a la entidad gremial para asesorarse, y el grueso de los colegas ha rechazado categóricamente y de manera formal esta intimación al margen de la ley a los docentes para que inicien su trámite jubilatorio, o caso contrario emplazándolos, ¿no? Por un término de 5 días, o caso contrario que van a aplicar la jubilación de oficio. ¿La jubilación de oficio de dónde? Si no existe para los trabajadores de la educación en particular, que tenemos un régimen especial, como lo decimos siempre, no porque tengamos coronita, sino porque aportamos justamente más que el resto de los sectores, habida cuenta de lo que representa la tarea docente, y que tenemos un régimen que, entre otras cosas, establece el régimen docente con los 28 años de servicios, sin límite de edad. La verdad que parece ser que en el seno del mismo ministerio no se conoce ni la ley del Estatuto del Docente, ni la ley previsional, como debiera ser para estar un paso adelante de los docentes mismos, ¿no? Y no 20 atrás. Bueno, tenemos que esto respecto de esta cuestión en particular, pero no es menor decir, ¿no?, que respecto de ese proyecto en particular para la corrección del cálculo del haber jubilatorio, que venimos desde 2017 en la Cámara de Diputados, desde ATECH, insistiendo que se resuelva, se lo hemos dicho a la ministra de Educación, inclusive en esta última audiencia que hemos tenido allá por el mes de
abril último, recordándole, ¿no?, este proyecto de ley y haciendo hincapié en la necesidad de que desde el Poder Ejecutivo acompañen, como acompañaban cuando eran diputados de la oposición en años anteriores, que fueron los que tomaron desde la bancada de la Unión Cívica Radical, han tomado el proyecto de ATECH para la corrección de ese cálculo del haber jubilatorio. Hoy tiene el número 2804 del año 2022, el proyecto de ley al que estoy haciendo referencia, y lo ha tomado la bancada de la Unión Cívica Radical. Claro, cuando eran oposición, ¿no? Ahora que son gobierno, sería importante que con el grado de coherencia que corresponde que se tenga, digamos, realmente lo impulsen para que en el seno de la legislatura finalmente se apruebe y se corrija este cálculo del haber del segundo cargo docente para la jubilación, incorporándose con claridad en la ley 800H esta modificatoria que propiciamos desde, más que modificatoria, la aclaración específica de que ese segundo cargo docente debe calcularse exactamente como el primer cargo. No es muy difícil. Ahora, las avivadas están desde los distintos gobiernos a su turno, siguen liquidando exactamente de la manera en que rechazamos, sin ningún justificativo. Ahora, tampoco nadie nos ha explicado, pese a los requerimientos y a los reclamos que llevamos adelante desde ATECH, nadie nos ha explicado a dónde o quién se queda con esos aportes que sí hace el docente en actividad por ese segundo cargo docente en las mismas condiciones que el primer cargo, pero que sin embargo no se los contabilizan como corresponde, y con el prorrateo que le hacen por toda la carrera docente le reducen su jubilación al extremo, sin ningún justificativo. Y no estamos pidiendo que nos den un derecho X nuevo, sin aportes, no, estamos reclamando que paguen de acuerdo con los aportes que efectivamente hace el docente en ese segundo cargo en actividad. No es difícil entender, ¿no? Lo triste es que cuando se es oposición se reconoce la justicia del reclamo, pero después, del otro lado del mostrador, se hace oídos sordos. La verdad que cansa esta situación, y estamos viendo el cambio de discursos de nuestros representantes de uno y otro color político, podemos decir, desde el orden nacional al orden provincial. Tenemos una situación sumamente crítica. Venimos reclamando al gobierno de la provincia del Chaco que convoque a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo para tratar prioritariamente la cuestión salarial. Señores, desde que asumió la nueva gestión de gobierno en la provincia del Chaco, los trabajadores estatales, los docentes en particular, tenemos 0 peso de incremento de nuestros sueldos. Lo que tenemos exclusivamente es la aplicación de la cláusula gatillo, que tiene por objetivo corregir trimestralmente los desfasajes por inflación, por una inflación que lamentablemente no contiene para el cálculo de la misma ni los tarifazos que estamos soportando los chaqueños, ni los incrementos incesantes del combustible, ni absolutamente nada de todo aquello que va creciendo o en aumento, digamos, y que es absolutamente necesario para nuestra vida diaria. Entonces nos vemos lamentablemente con los sueldos achicados a diario por esta situación. Por eso es
imprescindible que las autoridades que tienen poder de decisión definitivamente tomen cartas en el asunto, convoquen a la Mesa de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, que no es una comisión inventada ni por los gremios, ni por los trabajadores de la educación de manera individual, ni por nada. Es una comisión, la de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, que está establecida en la ley del Estatuto del Docente, que además tiene rango constitucional y que el gobierno la viene incumpliendo sistemáticamente. El primer tema que debe tratarse en esa comisión tiene que ver con lo salarial. Tenemos una situación cada día más crítica, tenemos una gran franja de colegas docentes que están endeudadísimos con el Banco del Chaco, con los adelantos, los anticipos, los préstamos que hoy se están tomando exclusivamente para pagar la comida del mes. Es una situación muy preocupante y no vemos una reacción positiva de parte de las autoridades que tienen poder de decisión para resolver esta situación. Y la verdad que nosotros venimos charlando con nuestros colegas, siempre apostamos a la paz social, con la cabeza fría y el corazón caliente, como lo decimos siempre, pero tienen que saber que no se puede tirar más de la cuerda. Los colegas, los docentes de la provincia del Chaco, activos y pasivos, necesitamos un incremento salarial que nos permita hacer frente a esta situación tan crítica. Y no nos digan, no hay plata o no hay. La verdad que quieren alinearse como están alineados con la política del gobierno nacional y bueno, todos sabemos cuáles son los resultados de un modelo que definitivamente siempre ha fracasado. En los 90, en la era Macri, un ajuste brutal al pueblo respondiendo a las directivas de los intereses extranjeros, del Fondo Monetario Internacional, de la banca internacional, y importándoles cero la vida de la gente, la vida de la sociedad, de las familias argentinas. Es una vergüenza lo que estamos viviendo. Este discurso lleno de odio y de palabras soeces que no caben en la figura de un presidente de la nación, la verdad que nos genera vergüenza ajena. Este último discurso, digo, atacando a dirigentes políticos de la oposición, atacando a los empleados públicos, a los médicos del Garrahan, de los demás hospitales públicos, a los maestros, a todo el mundo, y gobernando para la casta política, porque la casta más pura, recalcitrante, está desde la cabeza de la presidencia de la nación y su entorno, que la verdad nos generan tanto dolor y vemos el goce inclusive de esa crueldad con la que se anuncian las distintas medidas, haciendo absolutamente lo contrario a lo que prometía, por ejemplo, para la gente del campo, ahora con el tema de las retenciones, con todo el mundo, está destruyendo el Estado a pasos agigantados con todos nosotros adentro. Y vemos con mucha preocupación la falta de posición clara y concreta, decimos, de nuestras autoridades provinciales. Lo hemos dicho siempre, es necesario que nuestro gobierno provincial reclame a Nación los fondos que le corresponden a la provincia del Chaco, en todos los órdenes, ¿no? Bueno, ahora vemos cómo hay gobernadores
que vienen reclamando a Nación, digamos, de todos los partidos, ¿no? Se están reuniendo, digamos, para, en definitiva, resolver juntos este reclamo ante el gobierno nacional para que definitivamente se lleguen los fondos que deben llegar a cada una de las provincias, a todos por igual. Cortar los fondos a los gobiernos provinciales, bueno, todos sabemos hacia dónde estamos yendo. Estamos yendo camino a un abismo y todos preocupados por las próximas elecciones. Por favor, necesitamos respuestas como pueblo, respuestas para el reclamo salarial, respuestas para 1000 cuestiones que tienen que ver con la vida misma de los ciudadanos, de las familias chaqueñas, argentinas. La verdad que pareciera ser que vamos por caminos separados los representados y los gobernantes. Necesitamos respuestas concretas que hagan a la respuesta que tiene que ver con el reclamo salarial, como decimos, para lograr recomponer nuestros sueldos con incrementos reales al valor del punto en el caso del sector docente, que repercuta sobre todos los rubros del haber, que abarque a todos, incluidos nuestros compañeros docentes jubilados, no con montos en negro como los ha reinstalado el actual gobierno de la provincia con el famoso chantajista presentismo o concepto aula como lo llamó al principio. Hoy creo que lo llaman asignación no sé cuánto, que nació con 250 puntos allá por febrero-marzo del 2024 y que en este año le incrementaron 150 puntos más, llegando a 400. Ni siquiera tenemos la respuesta para el blanqueo que hemos planteado desde un primer momento de esa suma fija o en negro, que no es ni remunerativa ni bonificable y que es absolutamente perjudicial para todos, para los jubilados porque directamente no los abarca, para los que están en actividad porque cuando se van a jubilar eso no se tiene en cuenta para el cálculo del haber jubilatorio tampoco. Entonces lo que nos aseguran desde el vamos es una jubilación pobre, miserable. La verdad que parece el mundo del revés esto. Y encima con un discurso gubernamental como el que escuchamos hasta fines del año pasado de la necesidad de mayores aportes y con proyectos concretos del oficialismo para aumentarnos en un 200%, por ejemplo, los aportes para el fondo de alta complejidad. Porque los aportes que hacemos desde la óptica del gobierno no alcanzan, nunca alcanzan si los fondos que llegan a nuestro INSEP no se manejan como se deben manejar. ¿Alguien nos puede explicar por qué motivos todos nuestros representantes del pueblo, de todos los partidos políticos, vienen haciendo oídos sordos a este reclamo de ATECH y de manera conjunta con numerosos gremios estatales y asociaciones de jubilados para que se establezca por ley la prohibición de la compensación de cajas de el gobierno de turno de echar mano al superávit de la obra social para tapar agujeros o déficit o parte del déficit de la parte previsional? ¿Alguien nos puede explicar cuál es el motivo de esa negativa para resolver esta cuestión? Porque cada gobierno a su turno maneja a gusto y paladar los fondos de nuestro INSEP. Esa es la realidad que tenemos. Y evidentemente hay una enorme connivencia de todos los que se sucedieron, como del actual también, con las corporaciones médicas, porque ya vamos para 40 años que en esta provincia está vivito y coleando el famoso plus médico. Uno va al médico con las honrosas excepciones que ya no sé si existen al día de hoy, del cobro del plus médico.
Si vos vas al médico, si no pagaste el plus, el adicional, entre comillas, como le llaman, decididamente no tenés atención. Y todo el mundo mira para el costado. Es más, van a la casa de gobierno, ni siquiera en el edificio del INSEP, a la casa de gobierno, convocados por el gobierno, las corporaciones médicas para firmar los convenios. Los convenios donde no se incluye desde el Estado la obligación para las corporaciones médicas del no cobro del plus médico. Ahora, todos se van a hacer los distraídos, los que pasaron, los que están y los que vayan a venir, respecto del cumplimiento que no se hace de la ley 7058 del año 2012 de prohibición expresa del cobro del plus médico en la provincia del Chaco. Fíjense, una de las legisladoras de entonces era la actual presidente del INSEP, la señora Irene Dunrauf. Votó positivamente ese proyecto que lo impulsamos nosotros desde ATECH junto a otros gremios, a otros sectores de trabajadores estatales a través de sus representaciones gremiales y asociaciones de jubilados, pero nadie hizo cumplir esa ley, ni la hace cumplir, ni la mencionan, y ni siquiera era a través de la creación de una superestructura, no. Planteamos desde la misma ley, con la misma planta de empleados del INSEP, pero lógicamente con la conformación de los equipos de auditores desde el mismo, auditores entre comillas, desde el mismo, de inspectores en todo caso, desde el mismo INSEP, para dar por tierra con este flagelo. Pero no, nadie le puso ni le pone al día de hoy el cascabel al gato. Y les importa nada cuál es la situación que atravesamos los afiliados, que nos vemos compelidos a pagar este adicional o este plus, que es ilegal, además de resultar delictivo, porque lo establece la misma ley a la que estoy haciendo referencia, pero que nadie la hace cumplir. ¿Por qué? Después se enojan cuando decimos hay connivencia entre el gobierno de turno, como de todos los que pasaron, del actual también, con las corporaciones médicas. Tras que no tenemos un solo peso de incremento salarial, todavía nos vemos frente a estas situaciones que reducen aún más nuestros ingresos. Aparte de la situación a la que hacía referencia de endeudamiento de nuestros compañeros en el Banco del Chaco, ni qué hablar de las situaciones con las que se han encontrado respecto de los descuentos y de esto que se anuncia, ¿no? Aquellos que han tenido hasta en el mismo aguinaldo. Con el mes de julio ya se anticipó que también se va a descontar no sé qué cantidad de... realmente la situación social que estamos atravesando como trabajadores estatales es muy preocupante. Y nosotros apelamos a la responsabilidad de nuestras autoridades, ratificamos los pedidos de audiencia que tenemos hecho al gobernador Leandro Esdero desde el año pasado, desde todos los gremios estatales, para con la situación del INSEP y frente a aquella intencionalidad de aumentarnos entonces el aporte para el Fondo de Alta Complejidad, que tuvo 2 intentos frustrados a fines del año pasado. Felizmente, porque si no hoy estaríamos con un 200% de incremento de esos aportes. En este año, y también frente a la intervención de la Junta de Clasificación de Nivel Primario, se ha solicitado audiencia con el rechazo categórico frente a las jubilaciones, a las intimaciones para jubilar de oficio a miles de docentes. También hemos solicitado audiencia al gobernador de la provincia. Respetuosamente requerimos tenga a bien recibir a los gremios estatales, a los gremios docentes. Necesitamos abrir la discusión
necesitamos que se respete la ley del Estatuto del Docente, que tiene rango constitucional, para definitivamente, en el seno de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, que el gobierno viene negándose a convocarla, podamos sentarnos a discutir y a resolver, a lograr una respuesta positiva al reclamo de incremento salarial. No con montos en negro, no con sumas fijas, no con creación de bonificaciones, no. Un incremento salarial en un porcentaje que resulte aceptable para los colegas docentes, dirigido al valor del punto sueldo en blanco, que repercuta sobre todos los rubros del haber. Y cuidando siempre y estando muy atentos a nuestro régimen previsional, a nuestros derechos jubilatorios, que tanta lucha de tantos años ha hecho que logremos, por ejemplo, y somos la única provincia que lo tenemos, gracias a la lucha de los trabajadores estatales, con Atella a la cabeza, para que logremos allá en el año 2009 el blindaje dentro de nuestra Constitución de nuestros derechos jubilatorios, que tenemos que cuidar como oro. Y esto es un mensaje particularmente para nuestros colegas más jóvenes, para los trabajadores estatales de otros sectores, de trabajadores más jóvenes, para que conozcan que ha sido producto de la lucha histórica de los estatales chaqueños el hecho de tener, como tenemos dentro de la Constitución de nuestra provincia, el blindaje de nuestros derechos jubilatorios, que fue lo que frenó la pretendida armonización previsional, que en los hechos significa, y que el último que la intentó fue el presidente entonces, Mauricio Macri, allá por el año 2016, cuando salimos a la calle los estatales chaqueños con Atella a la cabeza, con la Constitución en la mano para decirles: no señores, no pueden armonizarnos porque nosotros tenemos nuestros derechos previsionales blindados en la Constitución de la provincia del Chaco. Y aunque no les guste la Constitución, ni nacional, ni provincial, como lo demuestra el propio presidente de la Nación, que gobierna por decretos, la Constitución existe. Los otros días habrán escuchado, ¿no?, que por decreto eliminó el Día del Empleado Público. Y atención con esto, colegas y compañeros trabajadores estatales de otros sectores de nuestra provincia. Cuando empiezan con el ataque para unos, siguen con el ataque de los derechos para todos. Esto de eliminar el Día del Empleado Público, porque los empleados públicos somos los, al decir del presidente de la Nación, somos los enemigos de la sociedad argentina, somos los responsables de todos los males, junto con los médicos, junto con todo lo que tenga que ver con la salud pública, con todo lo que tenga que ver con la educación pública, con todo lo que tenga que ver con absolutamente todos los sectores de la sociedad. Es una vergüenza. Pero la verdad, que nadie de su entorno le diga al presidente de la Nación: hey, estamos yendo torcidos, o el pueblo no es el enemigo, señores, pero ¿dónde estamos parados? A nosotros no nos sorprende. Sabemos que vivimos una situación similar respecto de las políticas, respecto de las políticas que se llevan adelante, pero hoy a la enésima potencia de lo que fue la década de los 90. Pero también tenemos que decir que ni siquiera en el tema de las formas se puede comparar ni con el menemismo ni con el macrismo. Es una vergüenza ajena la que estamos asumiendo como argentinos con la representación de un presidente que maltrata y se regodea en la crueldad que él mismo afirma tener para con cada una de estas políticas de ajustes brutales al pueblo trabajador,
de todos los sectores, habidos y por haber. Hay términos que son hasta irreproducibles, pero ¿a alguien le parece normal lo que estamos viviendo? El Congreso no tiene nada por hacer, van a estar sentados ahí cobrando sus suculentos sueldos, sin interceder, intervenir ante el Poder Ejecutivo Nacional para encauzar las cosas. ¿Qué es esto que estamos viviendo? Van a ser todos responsables, definitivamente, de la destrucción que se viene haciendo a pasos agigantados de los cimientos de nuestra sociedad. Estamos gobernados por el Fondo Monetario Internacional, por la banca internacional. Les importa un bledo, nada, la vida de ningún argentino. Lamentablemente, esta es la situación que estamos viviendo. ¿Políticas públicas? ¿Cuál? Empezaron con los docentes, nos liquidaron el tema del FONIT, Fondo de Incentivo Docente, se terminó desde que asumió el presidente Milei. Nadie reclama, digo de los gobiernos provinciales, del nuestro, nunca escuchamos que reclamen la restitución del Fondo de Incentivo Docente, ni el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, ni la concreción de las paritarias docentes nacionales. Se reúnen en el seno del Consejo Federal de Educación, los ministros de Educación de todas las provincias, ¿para hablar de qué? De bueyes perdidos. Estas cosas no son parte de la agenda. ¿Les importa el salario de los trabajadores de la educación? ¿Les importa la educación del pueblo en serio? Liquidaron todos los planes socioeducativos de alto impacto social, como el Conectar Igualdad, como tantos otros. Y no escuchamos absolutamente un solo reclamo. Lo mismo los fondos del ANSES. Leemos que otras provincias van a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar los fondos de sus provincias. Tenemos que recordar y refrescar la memoria que a la provincia del Chaco no llega un solo fondo del ANSES, que el gobierno nacional está obligado por ley a mandar a la provincia del Chaco para la cobertura del déficit previsional. ¿Alguien escucha algún reclamo al respecto? Ahora sí, nos ponen el pie encima a todos los afiliados al INSEP, a los docentes, a los empleados públicos de los otros sectores, a todo el mundo, ajustando a más no poder. ¿Con qué? Y con la falta de respuestas al reclamo de incremento salarial, en primer lugar, con la falta de respuestas siquiera a la convocatoria a la discusión, que por ley están obligados a hacerlo, como a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. En la línea de lo que veníamos charlando en el bloque anterior, ayer leíamos en noticias nacionales, ¿no? Tensión con gobernadores aliados. Máxima tensión, dice la noticia, los gobernadores aliados se unen al peronismo para obligar a la Rosada a liberar los ATN. En una jugada de alto voltaje, Cornejo, Frigerio, Torres, Silioto y Puyaro diseñan un paquete de leyes con Mayans, Lustó y el PRO. Este medio, La Política Online, anticipó que acusaban a Milei de robarse los fondos. En una jugada de alto voltaje político, los gobernadores que oficiaron de aliados durante el mandato de Javier Milei se unieron al peronismo para diseñar un paquete de leyes que obligue a la Rosada liberarles a las provincias los fondos que tiene retenidos. Este medio, en exclusiva, anticipó que los gobernadores acusan a Milei de robarse los aportes del Tesoro Nacional, los ATN, que le corresponden a las provincias. Bueno, entre los gobernadores que están trabajando para esto no figura nuestro gobernador, y que reclamamos nosotros que decididamente este es el camino. Van a tener que unirse
en representación de sus pueblos representados para reclamar los fondos que le corresponden a cada una de sus provincias. Definitivamente no hay alternativas. No hay alternativas. Si no hay unión de de los representantes de todas las jurisdicciones del país para definitivamente lograr respuestas para sus provincias, y todos sabemos camino a dónde estamos yendo. Ahora, si nos quedamos callados, estamos otorgando ¿qué? El hecho de que no responda el gobierno a los reclamos de la provincia, o directamente no estamos reclamando, decimos. Nosotros decíamos semanas anteriores, y hoy lo vamos a volver a compartir con ustedes, y lo hacíamos público desde la comisión directiva de ATECH. Nos preguntábamos el 10 de junio, más precisamente, que salió publicado por los distintos medios periodísticos, un documento al que titulábamos con una pregunta: ¿los gobernadores no la vieron y hoy deben mendigar? Durante la gestión de Martínez de Hoz, señalábamos Domingo Cavallo y Luis Caputo, Macri, Milei, la política económica nacional la dirige Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, priorizando lo financiero por sobre lo productivo, sometiendo al país a la asfixiante deuda externa, asegurando su pago y las ganancias del sistema financiero internacional, aplicando el tridente ideológico liberal capitalista de liberalización, desregulación y privatización. A través de un brutal ajuste, el gobierno nacional sobrecumplió las directivas del Fondo Monetario Internacional, siendo el objetivo último acumular reservas para asegurar el pago a los acreedores externos. Los gobernadores, que sufrieron el recorte de los ingresos provinciales como parte del ahorro, entre comillas, inicial de la gestión, cambiaron votos parlamentarios por algunas ventajas circunstanciales, autorizaciones para nuevos préstamos y o adelanto de la coparticipación en el caso chaqueño. En la actualidad comienzan a experimentar las consecuencias del ajuste a la población, y que se manifiesta en la caída salarial y del consumo y los impuestos relacionados con ello, como el impuesto a las ganancias y el IVA. Evidentemente, la actitud acomodaticia de los administradores provinciales tiene su precio, y salieron a mendigar con solicitudes y declaraciones altisonantes, como las que leímos en Norte del 8 de junio, pero sin un planteo fundamental. Esto es el cambio de la política económica que priorice la producción, la inversión estatal y privada nacional, el consumo y el ingreso de los trabajadores, activos y jubilados por sobre el interés financiero. Rechazamos desde la ATECH las publicaciones con información parcial y alarmistas, como las que leímos en Norte del 6 de junio, mencionando solo los fondos descontados de la coparticipación provincial por parte de la Nación, sin considerar los acreditados por el adelanto otorgado, ocultando el detalle de los descuentos bajo la denominación otros conceptos, y que totalizan el primer trimestre de este año 2025 la suma de 130.839 millones de pesos. En realidad, la finalidad es justificar el reemplazo por parte del gobierno provincial de los adelantos del Tesoro Nacional a cuenta de la coparticipación por préstamos obtenidos en el mercado de capitales nacionales, como se informaba en el mismo Diario Norte el 23 de mayo, para cubrir el ajuste impulsado por el gobierno nacional para que continúen obteniendo réditos los especuladores financieros a través del endeudamiento en pesos de las provincias, porque no existen los dólares como ocurrió bajo el concepto de Juntos por el Cambio. Préstamo en dólares tomado en el año 2016. En lo relativo al gasto en personal enunciado en la publicación
citada del 6 de junio, en el informe provisorio del desempeño fiscal de la provincia del Chaco del primer trimestre de 2025, representó el 50% de los gastos totales y el 48% de los ingresos corrientes. Por ello, desde la ATECH advertimos sobre la información sesgada y parcial que se brinda y declaramos que continuaremos bregando inexorablemente en la defensa y mejoramiento del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación, activos y pasivos, mediante una recomposición salarial para el sector. Este es un documento que habíamos planteado semanas anteriores, justamente ante la información sesgada del gobierno provincial respecto de que el grueso de la coparticipación se va en salarios y entonces se pretende generar la opinión en la sociedad de que somos los responsables de absorber toda la... No es cierto. Ahí están los números concretos. Nosotros responsablemente hacemos un seguimiento a diario de la situación financiera de nuestra provincia y qué es lo que se destina a los trabajadores estatales, ¿no? Que siempre somos nos termina de declarar enemigos a todos los empleados públicos el propio presidente de la nación y nadie dice una palabra, todos los gobernadores aliados mirando para el costado, salvo ahora que se reunieron algunos con parte de la oposición para ver la forma de reclamar a Nación los fondos que le corresponden a cada una de sus respectivas provincias. Aguardamos que también se sume nuestro gobernador para reclamar lo que nos corresponde a los chaqueños. Si no, estamos yendo realmente ya estamos viendo, ¿no?, cuáles son las consecuencias de este ajuste brutal que estamos atravesando todos. Vamos al tema de la aplicación de las leyes de estabilidad laboral que han surgido en base a propuestas legislativas concretas en proyectos de ley específicos propiciados, de autoría nuestra, propiciados por ATECH oportunamente en la Cámara de Diputados de nuestra provincia y que finalmente se aprobaron por unanimidad en un contexto electoral allá por septiembre del año 2023. Se ha concluido con el proceso de titularización en el marco de la Ley 3896, una de las dos, que es para el nivel terciario. Con esa ley se ha concluido, se ha trabajado intensamente, como se sigue trabajando, ¿no?, para con la otra ley inconclusa en su aplicación al día de hoy, digo, que tiene que ver con el nivel secundario particularmente, en el seno de las mesas técnicas que funcionan en el marco de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, pero específicamente para esto, como mandan las dos leyes de estabilidad y con el carácter de vinculante las decisiones de dichas mesas. Se ha concluido felizmente con el proceso de aplicación para el acceso a la titularidad de los colegas abarcados por la Ley 3896, que son de nivel superior, de nivel terciario, con la resolución en el seno de las mesas técnicas de cada una de las controversias, con la participación activa de ATECH allí mismo. Lo señalábamos en otras oportunidades. Aquí en ATECH Informa, el trabajo minucioso y lógicamente en favor de nuestros colegas docentes. Hacíamos referencia, por ejemplo, en el caso de nivel terciario, a los colegas del Instituto de Bellas Artes, que había una controversia generada y finalmente se resolvió en el marco de lo que planteamos desde ATECH. Los colegas han accedido a la titularidad como correspondía y como mandaba la misma ley, y se sigue trabajando con el nivel secundario para la aplicación, digamos, en su totalidad de
con la aplicación en su totalidad de la ley 3895 en el caso de nivel secundario. De nivel secundario han salido, digamos, las listas de los colegas que van a acceder a la titularidad por la ley 3895 para las EDJAS, educación de jóvenes y adultos, para los centros de educación física y los BLA. Y para lo que es secundaria común, bueno, se sigue trabajando y lógicamente desde ATECH, como lo hemos planteado, lo hemos reiterado, aspiramos a que sea con la celeridad correspondiente para que en el menor tiempo posible pueda cristalizarse la aplicación en su totalidad ya también de la ley 3895. Celebramos que esto se esté concretando en los hechos. Seguimos atentamente, participamos activamente como ATECH en cada una de estas mesas técnicas con posiciones firmes que son de conocimiento público y particularmente de conocimiento directo de los colegas involucrados en cada una de estas situaciones de controversias, decimos, en el marco de la ley a la que estamos haciendo referencia y que se van resolviendo y a propuesta precisamente de ATECH en el seno de las mesas técnicas que funcionan en el Ministerio de Educación, obviamente, con autoridades del Ministerio y representantes de las distintas entidades gremiales como en el caso de ATECH. Celebramos, decimos, el avance en la aplicación de estas leyes. Seguimos atentamente para la aplicación en su totalidad de lo que tiene que ver con la 3895, habiéndose concluido con el proceso de aplicación de la ley 3896 para el caso de nivel terciario de educación superior. Aguardamos que en el menor tiempo posible podamos contar ya con las listas de los colegas de nivel secundario abarcados por la ley 3895 para definitivamente concluir con el proceso de aplicación de la ley. Celebramos, digo, porque, hemos trabajado siempre en la misma dirección, desde la ATECH, en pos de los derechos de nuestros compañeros docentes, a raíz de la falta de convocatoria a los concursos correspondientes en sus distintos tiempos, y con las famosas transformaciones educativas que el Estado las plantea de manera unilateral, sin tener en cuenta la situación laboral de los docentes y cuando mejor les place, digamos, no había alternativas. Eran absolutamente imprescindibles las leyes de estabilidad y garantías laborales, tal y cual las hemos propiciado desde ATECH y que hoy son realidad, y que en lo que respecta a una de ellas ya, la 3896, ha concluido todo el proceso de aplicación de la misma con el acceso a la titularidad de los colegas involucrados por la misma, ¿no? Recordemos que desde el proyecto original de ATECH se había propuesto, por ejemplo, los espacios para el caso de nivel terciario, la creación de los espacios de capacitación, investigación, frente a la pérdida de competencia para los nuevos espacios o frente a cambios de carreras para nuestros colegas, digamos, abarcados por esta ley, y que es lo que ha permitido que finalmente cristalizara, digamos, el acceso a la titularidad con esas garantías laborales
para cada uno de los colegas. Lo mismo para el caso de nivel secundario, y esto ya lo habíamos planteado para con la ley que también surgió a propuesta de ATECH en su momento, la ley 7616, actualmente 2335L, que de la cual tienen vigencia aún los primeros artículos y que definitivamente tiene como novedad, digamos, los espacios focalizados que también fueron propuestos por ATECH en su momento, frente a la posibilidad cierta de la pérdida de competencia de título de los colegas que fueran abarcados para el acceso a la titularidad en el marco de estas leyes de estabilidad y garantías laborales, ¿no? Así que la verdad que gratificados y con gran cantidad de mensajes de agradecimientos de los colegas que han sido abarcados por estas leyes, que permanentemente han consultado y consultan y requieren su asesoramiento, digamos, el asesoramiento correspondiente para con la situación individual de cada colega en el marco de estas leyes, y bueno, acompañándolos como corresponde y gratificados, digo, porque estamos un paso adelante con la concreción ya en lo que hace a la aplicación de la ley para el caso de nivel terciario, y avanzándose en lo que respecta a nivel secundario con el requerimiento de ATECH de la celeridad correspondiente para que podamos también concluir en poco más con el acceso a la titularidad de todos los colegas que están abarcados por la misma. Estamos sobre el momento final de nuestro ATECH Informa de hoy. Nos despedimos, si Dios quiere, hasta el domingo que viene. Muchas gracias por la atención.